Muy bien, hermanos, pues una vez más, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie que estaremos viendo por varias semanas, meses incluso, en relación a Primera de Corintios 13. Y les mencionaba que ahí, a partir de este pasaje, Primera de Corintios 13, vamos a estar observando, considerando este ingrediente que no debe de faltar en la mesa de relaciones de la iglesia, de todos aquellos que somos hijos de Dios. Y este ingrediente es el amor, una vez más. Es un matiz del fruto del Espíritu. Y esto lo vamos a hacer en esta mañana dando una especie de introducción al tema. Y vamos a estar estudiando este ingrediente del amor en esta especie de introducción en dos bloques o dos apartados. Y el primero es amor en sentido vertical. Amor en sentido vertical. Ese es el primer bloque que vamos a estar estudiando juntos. Y el segundo es amor en sentido horizontal. Amor en sentido horizontal. Amor en sentido vertical y amor en sentido horizontal. Y como les mencionaba hace unos minutos, los recuerdo porque todavía no habían llegado muchos, ¿verdad? Pero quisiera que prestaran atención en esta serie de enseñanzas y consideren la vida de la iglesia local aquí. No pienses en otra iglesia, piensa en esta iglesia local. Examina tu vida y tu corazón en relación al amor que estás ofreciendo a tus hermanos en esta iglesia local, pero también si en tu familia, si estás casado, si tienes hijos, si tienes hermanos, papás que son creyentes, que son hijos de Dios, que son cristianos, entonces piensa también en ese amor que debe permear en tu casa, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, tus padres, incluso en el área laboral, en el área social. Si te rodeas de cristianos, bueno, piensa en este ingrediente que debe estar ahí, este aroma del amor. Porque la iglesia no es esto, hermanos. La iglesia no es el edificio, lo sabemos, ¿verdad? La iglesia somos todos los que hemos sido llamados para salvación. Esa es la iglesia. Y que hemos depositado nuestra fe en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, mientras estamos desarrollando este tema, piensa de esta manera, considera esto, es la invitación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el primer bloque, amor en sentido vertical. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Nuevo Testamento, nuestro amor debe ser primeramente y principalmente ofrecido a Dios en forma vertical, pero también debe ser ofrecido, en palabras de Jesús, digámoslo así, en forma horizontal a nuestro prójimo, a los enemigos y a la iglesia en general. Pero comencemos recordando con este bloque que nuestro amor en forma vertical debe ser ofrecido exclusivamente y de forma completa a nuestro Dios. Y para eso vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a observar qué es lo que se nos dice en los versos 2 y 3. Ahora, un paréntesis. Éxodo 20, pues ahí donde nos encontramos en la historia de la redención. A ver si alguien puede responder. ¿Dónde nos encontramos ahí? A ver. En los 10 mandamientos. Y digamos que en la historia de la redención, ¿dónde nos encontraremos situados ahí? ¿Dónde estará situado, por ejemplo, Moisés y el pueblo de Israel? Recuerdan que hay 3 etapas, ¿verdad? 3 grandes etapas, ¿no? La era patriarcal, ¿recuerdan? Los primeros capítulos de Génesis que vamos a estar ahí desarrollando. La era del antiguo pacto, del pacto mosaico, ¿verdad? Y la era de la iglesia, donde estamos nosotros, ¿verdad? Inaugurada ahí en Hechos 2 por medio de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, Éxodo 20, ¿dónde nos encontraremos? Ahí nos decía Emanuel ahí en los 10 mandamientos, ¿verdad? Las 10 palabras. ¿Pero dónde nos encontramos aquí? El inicio del antiguo pacto. Eso es muy interesante y muy importante porque estos 10 mandamientos, ¿para quiénes son? Para Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Estamos en una época del antiguo pacto donde Dios da la ley al pueblo de Israel. Y bueno, nosotros en esta era o en esta etapa del nuevo pacto no estamos sujetos, ¿verdad?, a la ley, pero sí estamos anclados en la ley de Cristo, ¿verdad? No estamos sujetos a la ley mosaica, pero sí anclados a la ley
de Cristo. Y acá vemos principios que se repiten, que Jesús repite en su palabra, en sus evangelios. Pero veamos qué es lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3. Dice ahí: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios exige al pueblo de Israel una adoración exclusiva a Él. Noten cómo lo dice en el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy claro, Dios dice: yo soy tu Dios y tú no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Tu adoración, tu amor debe ser exclusivamente ofrecido a mí. Yo soy tu Dios. Y esto es lindísimo, hermanos, porque el pueblo de Israel era un pueblo súper rebelde, ¿verdad? Era insignificante. No es que fuera el mejor pueblo de todo el mundo, no, era muy insignificante, pero Dios le escoge y le dice: yo soy tu Dios, porque Él escogió a Israel para ser su pueblo. De manera muy linda, el Señor le dice que Él fue quien lo sacó de Egipto. Y piensen no solamente en la implicación de que Dios, cuando los saca, los libera de la esclavitud física, sino también de la esclavitud espiritual, porque estaban en un entorno donde había idolatría, ¿verdad? Donde había personas que buscaban no al Dios verdadero, sino adorar a dioses falsos. Y Dios saca a su pueblo de ahí y lo redime tanto físicamente como espiritualmente, y les dice: yo soy tu Dios y tú debes ofrecerme adoración exclusiva mía, al decirle: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como si Dios conociera, y lo conoce, ¿verdad?, nuestro corazón, que tenemos una tendencia a levantar ídolos, nos dice: mira, no te vas a hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque nos conoce. Sabe nuestra tendencia a levantar ídolos, a levantar dioses, a adorar imágenes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encerrar a Dios en una imagen? Nuestro Dios, que es espíritu, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios deja muy claro que desea que todos aquellos a quienes Él de manera amorosa ha escogido como su pueblo le amen, le disfruten exclusivamente a Él. Vean cómo se repite esta idea. Esto fue la primera generación de Israel, pero ahora la segunda generación de Israel, ahí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Es un pasaje que hemos leído varias veces y muchos de ustedes lo conocen, probablemente lo han estudiado. Deuteronomio 6, 4. A la segunda generación de Israel, Dios les dice ahí, Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa eso? Solamente hay un Dios. Solo hay un Dios, y ese Dios es Jehová. Ese Dios que es exclusivo es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios que se ha revelado, el que se ha manifestado a la humanidad. Dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es decir, únicamente hay un solo Dios y ese Dios es Jehová. Y vean el verso 5, aquí viene la exigencia. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la gran pregunta es, aunque seamos pueblo de Dios, ¿será que amamos de esta manera a Dios en nuestras vidas? ¿Qué piensan? ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿Todos los días? No, ¿verdad? No lo amamos como debemos de amarlo, como Él exige que le amemos. Vean una vez más el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Nuestro Dios, que de manera muy amorosa y con mucha gracia nos escoge para amarnos, Él desea que le amemos a Él con todo nuestro ser. El punto es que ninguno de nosotros lo ama de esta manera, ni antes de venir a Cristo, ni después de venir a Cristo. Y esa es la necesidad que tenemos
no solamente de haber escuchado una vez el Evangelio, sino todos los días recordarnos el Evangelio, porque siempre estamos ahí fallándole al blanco, al estándar que Dios exige. Por eso la salvación es del Señor, y la salvación es a través de una persona, no de una religión, no de una iglesia, no de tus padres, no de tu novio o novia, tu esposo o tu esposa. No, es porque Dios te ha dado fe para creer en la persona que murió por ti, por tus pecados, pagando tu condena, porque la paga del pecado es muerte. Pero también hubo solamente una persona que vivió la vida que tú jamás vas a poder vivir, una vida perfecta. Considerando únicamente este verso, el 5, amar al Señor de manera completa todos los días de tu vida. Y eso lo hizo solamente una persona. Y no fue tu abuelito, no fue tu papá, no fue tu hermano, fue Jesús. Jesús. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Por eso nos ama el Padre incluso, porque ama al Hijo de una manera muy especial. Y si nos ama a nosotros es porque Dios nos ha colocado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y somos receptores de esa misma cantidad de amor que Dios el Padre le da a Dios el Hijo. Tú y yo la recibimos porque estamos unidos a la cabeza de la iglesia, a Jesucristo. Pero desde acá vemos que Dios exige que todos y cada uno de nosotros procuremos amarle, que nosotros estemos examinando nuestras vidas. Y quizá acá quiero pensar, ¿verdad?, que ninguno de nosotros pues tenemos una imagen ahí de un supuesto Cristo para hincarnos y orarle, o un santo. No tenemos santos ahí, ¿verdad? ¿A quién les pedimos cosas? Espero que ninguno, ¿verdad? Pero lo que sí podemos tener en nuestro corazón son muchos otros ídolos. Un trabajo, un deseo de tener esposa, esposo, hijos, ministerio, cualquier otra cosa que está tomando el lugar de Dios en tu corazón es un ídolo. Y Dios te dice, derrúmbalo, porque no debes de tener dioses ajenos delante de mí. Y esto es muy práctico, hermanos. Esto no solamente es un conocimiento que debemos atesorar, sino es la vida diaria, la vida práctica. ¿Qué ídolos tienes en tu corazón hoy? ¿Qué deseos están tomando el centro de tu mente? ¿Que estás pensando todos los días en eso, en lugar de que Dios tome ese lugar, ese deseo, ese anhelo, y lo has suplantado con otras cosas? Dios nos recuerda que este ingrediente del amor que debe observarse en la vida de cada hijo suyo debe comenzar con Él. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Anclada en Él o anclada en tus deseos? Aunque pueden ser deseos no pecaminosos, ¿verdad? Pueden ser deseos pues no feos, espiritualmente hablando. Pero cualquier otra vez deseo, anhelo que pones por encima de Dios, es más, otra vez, que está saturando tu mente, que todos los días estás pensando en eso es un ídolo. Eso es un ídolo, porque otra vez, una vez más, tu pensamiento debe ser levantarte y adorar al Señor, agradecerle a Él, amarle a Él, alabarle, adorarle. Entonces Dios nos recuerda que este ingrediente del amor debe de empezar con Él. Por eso comencé ofreciéndoles en el primer bloque que este amor debe ser un amor considerándolo vertical en cuanto a nuestra relación con Dios. Y este mandato que vimos en Éxodo 20, que vemos aquí en Deuteronomio 6, es algo que repite nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y vayan ahí a Mateo 22, Mateo 22, 36. Porque este mandato, esta orden, hermanos, es un imperativo que aplica para todos los que somos pueblo de Dios en cualquier época de la historia de la redención. Ya sea que seas miembro del antiguo pacto o del nuevo pacto, esta exigencia de adoración exclusiva a Dios, amor exclusivo a Él, debe ser en cada uno de los que somos parte de su pueblo. Vean ahí Mateo 22, verso 36, cuando los fariseos vienen a tentar al Señor
Y le dice en el 36, uno que era intérprete de la ley, verso 35, o sea, un estudioso, ¿verdad? Un conocedor de la ley, que probablemente lo que hacía no nada más era, pues, memorizarse la ley, sino transcribirla. Eso es lo que hacían estos fariseos, intérpretes de la ley, especialistas. Vienen y le pregunta, viene uno para tentarle, observen la parte final del 35, para tentarle a Jesús. Vienen y le dicen, verso 36, uno en particular, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Ahí está nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, exponiendo el pecado, exponiendo la necesidad del arrepentimiento, de creer en Él como el Salvador. Porque otra vez, nadie ama de esta manera a Dios. Pero desde acá encontramos un principio, una vez más, de estar examinando nuestras vidas, de dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros mayores y más grandes anhelos y deseos. Todo comienza ahí, hermanos. Nuestra vida de santificación, si está estancada, si nuestra vida espiritual estamos retrocediendo en lugar de avanzar, es probablemente porque tu corazón está en otro lugar. Quizá es porque has dejado de orar como deberías de estar orando. Probablemente es porque no estás conviviendo con la palabra de Dios y la palabra de Dios no está conviviendo contigo, con tu mente y tu corazón. No estás ahí derramando tu corazón en alabanza, en adoración a Dios. Por eso nuestro amor debemos comenzar pensando en cómo está nuestra balanza en relación a este amor que debemos ofrecer en forma vertical a Dios. Pero el Señor no se queda ahí, sino además nos deja ver que ese amor vertical hacia Él, digamos que continúa con el amor horizontal que debemos manifestar con nuestro prójimo. Y ahí entramos en nuestro segundo punto, amor en sentido horizontal. Vean cómo continúa nuestro Señor ahí en el 39. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿cómo será que nos amamos? ¿Hay alguien aquí que no se ame? ¿Hay alguien aquí que tenga, como algunos dicen, ¿verdad?, el autoestima baja, ¿verdad?, que necesita elevar su autoestima? Yo creo que ninguno, porque todos ahorita yo los estoy viendo desde acá y pues están muy lindos, ¿verdad? Probablemente todos se bañaron, o al menos se vieron en el espejo y se limpiaron la cara, se asearon, quizá la mayoría se cepillaron los dientes, se peinaron. Nos queremos mucho, ¿verdad? De hecho, nos enfermamos y vamos al médico. Vamos al médico para que nos dé medicinas. Algunas veces hasta inyecciones, ¿verdad? Ahí les tenemos miedo. Pero nos queremos mucho y nuestro Señor de manera muy clara y muy sencilla nos dice, mira, tú debes de amar a Dios con todo tu ser. Pero así como te amas, debes de amar a tu prójimo. Vean una vez más el 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que si nos ponemos a pensar, ¿hasta dónde me amo yo? Hasta la muerte. ¿Quién quiere morir de los que están aquí? Yo creo que la mayoría, ninguno, ¿verdad? Ninguno. A lo mejor el más santurrón va a decir, sí, yo ya quiero estar con el Señor. Todos queremos eso, pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿quieres morir hoy? No, quiero seguir viviendo, quiero disfrutar a mi esposa, mis hijos, la iglesia, quiero estar aquí predicando el evangelio, quiero servir al Señor. Bueno, de esa misma manera, así como te amas tú, debes de amar a tu prójimo. Y a veces atesoramos mucho nada más y nos quedamos pensando en el amor que debemos ofrecer de forma vertical a Dios, pero perdemos de vista el otro mandato, el otro imperativo, la otra exhortación que nos hace nuestro Rey, nuestro Señor. Ama a tu prójimo y ámalo como te amas a ti, de esa manera. Ahora, el punto es, una vez más, pues que somos personas imperfectas, ¿verdad? Aún de salvados, pues cometemos muchos pecados y pues a veces no amamos como debemos de amar. Hay algunos como yo muy difíciles de amar, ¿verdad? Pero también como tú, de la misma manera, muy difíciles de amar. Pero así nos amó el Señor. Debemos de recordar el amor que recibimos de Dios. No es que Dios
nos vio muy bonitos, ¿verdad? Y dijo, mira, lo quiero para mí porque pues me busca todos los días, me ama, procura obedecerme. No, no fue así, estábamos muertos espiritualmente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y así Él nos amó. Fue una decisión que Él manifestó, declaró, nos amó en una condición donde éramos imposibles de amar. Y de esa misma manera es que, pensando en eso, nosotros debemos de procurar amar a nuestro prójimo. Estar ahí porque hemos recibido esa misma clase de amor. ¿Qué significa este verso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en la misma medida, en la misma calidad y cantidad en que te amas a ti, así debes de amar a tu prójimo, a las personas que están a tu alrededor. Y una vez más, piensa en esto, en esta iglesia local. ¿Qué tanto estás amando y manifestando ese amor a todos los que forman parte de esta iglesia local? Miembros o no miembros, asistentes, visitantes. ¿De qué forma estás amando? ¿De qué forma estás manifestando ese amor? No nada más pensando o hablando, sino poniéndolo en práctica, ¿verdad? ¿De qué forma estás manifestando ese amor? Debemos estar amando incluso a nuestros enemigos, porque eso es lo que nos enseña también nuestro Señor Jesucristo. Y así como a ti, a mí también esto me expone, ¿verdad? A mí esto me reta mucho. Me deja, como decimos por ahí, desarmado. Me deja sin armas, ¿verdad? Porque regularmente no amo a mis enemigos. Al contrario, alguien me hace un daño y en lugar de pensar en su vida espiritual, en su alma, quiero vengarme. Pero el Señor nos dice que esa filosofía es como pensando de alguna manera, esa filosofía es secular, es del mundo, no es del reino, no es de Jesús. Porque vean qué es lo que dice Jesús ahí en Mateo 5, verso 44. Esta es la dinámica en el reino de Jesucristo. Mateo 5, verso 44. Comenzando incluso en el 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Uy, qué lindo, ¿verdad? Ahí se hubiera quedado, pero no. 44, pero yo os digo, amad, ¿a quién? A vuestros enemigos. Muy difícil, ¿verdad? Y otra vez esto nos deja en la necesidad de correr al Evangelio, de correr a Jesús, de depender del Señor para venir y procurar estar ahí. Es imposible humanamente hacerlo, pero Dios nos ha dado todo para poder agradarle. Piensa en esto mientras estamos desarrollando este tema. Dios te ha dado a su Espíritu dentro de ti, algo que los del antiguo pacto ni los de la era patriarcal disfrutaban. Jamás Dios estuvo dentro de una persona. La mayoría de las veces estuvo ubicado en un lugar, ¿verdad?, que se llamaba templo, después tabernáculo, templo, ¿verdad?, tienda. Ahí habitaba la presencia de Dios. Pero en la vida de una persona, haciendo tabernáculo el Señor, por eso Juan nos dice que cuando Jesús vino, Él estuvo entre nosotros, ¿verdad? Hizo tabernáculo, vivió entre nosotros. Y es lo que hace hoy Dios en nuestras vidas. Él reside en nuestro interior y nos ha capacitado desde ahí, comenzando con eso. Él vive en nosotros y además nos ha dejado toda su revelación completa, definitiva. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia para la vida y la piedad. Es lo que nos dice Pedro. Entonces, aunque es un reto, es un desafío muy grande, Dios nos ha capacitado y nos capacita continuamente para estar siendo enseñados y con su Espíritu siendo también muy humildes al Espíritu de Dios, traer convicción a nuestra vida y recordarnos nuestra necesidad y dependencia de Él y entonces acudir a su palabra, reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad de adquirir de Él fuerza, aliento y ánimo para practicar su palabra y entonces estar ahí, siendo luz, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso a nuestros enemigos. Entonces la Biblia nos ordena expresar y manifestar nuestro amor de dos maneras. La primera fue en forma ¿qué? Vertical. ¿Y hacia quién? Hacia el único ser
que tiene su trono en los cielos, no hay otro. Por eso debe ser exclusiva, ¿verdad? A Él. Pero también en forma horizontal. Y vimos en este pasaje ahí a Jesucristo cuando es confrontado por uno de los fariseos, que nuestro amor horizontal debe ser manifestado. ¿A quién lo vimos? Al prójimo, ¿verdad? Y ahora aquí en Mateo 5, pues nos como que más específico a nuestros enemigos. Amor al prójimo, amor a nuestros enemigos, pero también amor entre nosotros los miembros de la iglesia. Eso es lo que nuestro Señor Jesús, por medio de los escritores del Nuevo Testamento, nos enseña en su palabra, la palabra de Cristo. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y vamos a ver algunos pasajes, comenzando ahí con Juan 13:34. Juan 13:34. Recuerden que ahora vamos a abordar este tema del amor, considerando la vida de la iglesia, la necesidad que tenemos de estar amándonos de manera visible, palpable, unos a otros. Juan 13:34, dice nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, ese que inauguró el nuevo pacto con su sangre y nos colocó en el nuevo pacto, ¿verdad? Que nos hizo parte de su cuerpo. Vean el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya nos dijo Jesús, mira, debes de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ahora nos dice, ámense unos a otros. ¿Y cuál es el estándar? Como Él nos ha amado. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que el Señor nos amó? Y aquí pueden participar, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor nos amó? ¿Cómo Jesús te amó? A ver, pueden levantar la mano y voz fuerte. Incondicionalmente. ¿Cómo nos amó Jesús? Sacrificialmente. ¿Cómo nos amó Jesús? Eternamente. Una última. Servicialmente. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Han dicho algunas y todas, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero todas, ¿verdad? Es una forma muy especial en la cual Jesús nos ha amado. Y nos dice, mira, de esa manera, como yo te he amado, entonces, vean ahí una vez más el 34, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y otra vez, piensa en este ingrediente del amor que debe de permear en la vida de la iglesia. Porque aunque aquí Jesús se está refiriendo a sus discípulos, ¿verdad? Pero es lo mismo que se observa en los diversos pasajes que vamos a estar viendo en la vida de la iglesia. Y piensa en eso en esta iglesia local. ¿De qué manera no solamente estás pensando en amar a tu hermano o diciendo que le amas, sino de manera práctica, cómo estás manifestando ese amor sacrificial, eterno, servicial, no sé qué otras cosas dijeron, y puedes pensar en muchas más, bíblicamente, obviamente, pero de qué manera estás expresando ese amor, porque ese es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que estemos amándonos de esa forma. Ahora vayan a 1 de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, verso 9. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia muy linda, ejemplar, que Pablo pues le causa mucho gozo el ver cómo se comportaban, cómo vivían, cómo daban fruto, ¿verdad?, en sus vidas, genuino. Una iglesia muy linda. Y se observa aquí incluso en este pasaje, porque Pablo les dice ahí en el 1 Tesalonicenses 4:9, acerca del amor fraternal, no tienes necesidad de que te escriba. No tienes necesidad de que... Es más, si tuviera una pluma, ¿verdad?, ¿para qué gasto la tinta ahí al escribirte acerca del amor fraternal? Porque lo sabes muy bien, lo conoces, se practica. Y yo lo veo, es visible, ¿verdad? Porque vean ahí en el verso 3, capítulo 1, verso 3, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, una fe viva que trabaja, no nada más que es intelectual,
una fe que trabaja, pero también del trabajo de vuestro amor. Era algo muy palpable y visible. Por eso Pablo dice en el 4:9 acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que se os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de que os améis de parte de Dios, que os améis unos a otros. Hebreos 13:1, hay otro pasaje ahí, lo estuvimos estudiando en nuestros sermones de Hebreos. En Hebreos 13:1, Dios por medio de este autor de Hebreos nos dice que permanezca el amor fraternal en la vida de la iglesia, que esté permaneciendo en la vida de la iglesia un amor muy entrañable, muy cálido. Y lo estoy subrayando mucho, ¿verdad? Pero piensa en esto en esta iglesia local, no pienses en otras iglesias. Piensa esto aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey y en tus relaciones, otra vez, si tu esposo o tu esposa son creyentes, este amor fraternal, muy entrañable, debe estar ahí, debe olerse en el matrimonio, debe verse por tus hijos. También tus hijos lo deben de percibir de ti si son creyentes, ¿verdad? Y tú hacia tus padres, en cualquier relación y ámbito, examina tu vida, examina que este amor fraternal no se agote, no se desvanezca, que esté ahí de manera muy, muy palpable. Luego ahí pueden tomar nota, en 1 de Pedro 1:22, el apóstol Pedro nos dice, amaos unos a otros también con amor fraternal, es decir, de manera muy entrañable, de corazón puro. Luego más adelante, en 1 de Pedro 2:17 dice, amad a los hermanos. Y vayan a Gálatas, porque ahí sí quiero mencionarles otra faceta de este amor, de cómo se debe de observar en la vida de la iglesia. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Estos pasajes que hemos visto es que el amor que debe manifestarse en la iglesia, entre los hermanos, en cualquier ámbito o área, comenzando familia aquí en la iglesia local, es un amor sacrificial, un amor similar al que hemos recibido de Jesús, pero también un amor entrañable, un amor de corazón puro, genuino, verdadero. Y luego Gálatas 5:13 nos dice ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, no peques, ¿verdad? No peques aludiendo a la libertad que tienes en Cristo. Y luego añade, sino ¿qué cosa, hermanos? Servíos por amor los unos a los otros. Y esto es muy interesante porque lo dice otra vez en el contexto de la iglesia local. Y esto es muy práctico porque cada uno de nosotros pues servimos de una u otra manera diferentes capacidades dentro de la iglesia o debiéramos estar sirviendo. No necesariamente en un ministerio en el particular o específico, sino en estar orando unos por otros, estar platicando y conversando, viendo por nuestras vidas espirituales. Claro, pues aquí hay muchas oportunidades para servir, ¿verdad? Ahí en la mesa de registros, en la mesa de libros, allá en la hospitalidad, con los servidores, muchas áreas, maestros de niños. Y Pablo nos dice, mira, aquí hay un principio para ti, Iglesia Bíblica de Monterrey. Deben de servirse los unos a los otros, no buscando una otra agenda distinta, no buscando ser visto, ser reconocido, no buscando ser aplaudido. No, debes de servir, vean ahí, servíos por amor. Que esa sea la gasolina de tu deseo de servir en el contexto de la iglesia local. Una vez más, no porque deseas ser visto, ¿verdad? No porque deseas ser reconocido. Ay, mira qué lindo sirve el café. Ah, mira qué bien cuida los coches, ¿verdad? Oh, mira qué bien enseña. Ah, mira, terminó estos estudios. No, sirve por amor. Y eso, hermano, se ve, es visible, es palpable, se observa. Y esto también, en la medida en que uno está interactuando en la vida de la iglesia, de manera práctica, se puede manifestar en la medida en que tú estás participando en todos y cada uno de los servicios de la iglesia. Cuando vienes los miércoles al estudio bíblico de oración, cuando vienes a la escuela dominical, al servicio general, cuando vas con los hombres ahí los miércoles cada 15 días, las mujeres una vez al mes que ayer se reunieron, cuando estás ahí en la reunión de matrimonios también una vez al mes con los jóvenes,
Ahí se ve, se percibe si realmente amas a los hermanos o no y si procuras servirlos. O llegas ahí como decimos, ¿verdad? Como Juan Camaney, ¿verdad? Ahí incluso con un buen deseo de servir, más bien con un deseo de servir, pero con otra agenda, ¿verdad? Muy distinta. Y piensa no solamente otra vez en la iglesia, sino en tu familia. Si tu familia es cristiana, tu patrón, tus empleados, en todas las áreas. Y en Romanos 12:9, el apóstol Pablo nos dice, miren, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Lo han dicho diversos autores en la Biblia, un amor entrañable, un amor genuino, puro. Pero en Romanos 12, cuando Pablo dice esto, ámense los unos a los otros con amor fraternal, lo dice en un contexto muy lindo, muy especial, considerando lo que estamos viendo y lo vamos a estar viendo varias semanas. Vayan ahí a Romanos 12. Esto es muy interesante, hermanos, y muy importante. Porque en Romanos 12, verso 9, cuando Pablo dice ahí, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego en el 10, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Cuando Pablo desarrolla esto, menciona esto, enseña esto, lo dice en un contexto donde está escribiendo acerca de la naturaleza de la iglesia. Y también acerca de la naturaleza de los dones espirituales y de la práctica de los dones espirituales. Y esto es muy interesante, muy interesante. Vamos a leerlo completo. Vean 12:3. Por tanto digo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál debe ser nuestro concepto? Pues nacimos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y el Señor nos salvó por pura gracia. Y si ahora somos salvos y perseveramos en la fe, es solamente por Dios. Entonces, yo creerme algo, si toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, ¿verdad? Si yo, digámoslo así, si yo puedo hacer algo bueno, agradable, que glorifique a Dios, es por Dios, ¿verdad? Y si yo algo malo, pecaminoso y perverso, es por David, es por mí, es por mi pecaminosidad. Pero entonces Pablo nos recuerda en el contexto de la iglesia, hermanos, ninguno, es como si lo dijera así, ¿verdad? Ninguno se crea mucho, ninguno pues se levante el cuello, no somos nada, somos salvados por pura gracia. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Vean la naturaleza de la iglesia. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Hay un solo cuerpo, pero hay muchos miembros, ¿verdad? Y esos muchos miembros tienen diferentes funciones. Y recuerda, ninguno es más importante que otro. Todos recuerden su condición, antes de venir al Señor y después de venir al Señor. Su dependencia de Él. No somos nada. Y somos algo, es gracias a Dios, por su gracia. Entonces recuerda esto en la interacción de la vida de la iglesia. Gracias a Dios que no todos son como yo, ¿verdad? Sino qué feo, qué fea iglesia, o como tú, también qué horrible, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios en su multiforme gracia nos ha dado diferentes capacidades, talentos, habilidades, dones. Se ha manifestado de diferentes maneras a nosotros y por eso la multiforme gracia de Dios, los multicolores, digámoslo así, de la manifestación de Dios entre nosotros son variables y son lindísimas. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, y para que no se nos olvide, según la gracia que nos es dada, no es un don tuyo, ¿verdad? Es un don que Dios te dio, te regaló. Y luego dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud.
el que hace misericordia con alegría. Es decir, todos son partes del mismo cuerpo. Todos son miembros, ¿verdad? Lindísimo. Y además todos tienen diferentes funciones. Dios les ha dado dones, ¿verdad? De muchas capacidades les ha otorgado por pura gracia, ¿verdad? Y entonces debes de estar sirviendo dentro de la iglesia, sirviéndose entre ustedes. Deben de estar manifestando esta edificación mutua. Pero luego añade algo muy importante, como si nos conociera nuestro Señor, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Y vean el contexto donde lo está diciendo, mientras tú procuras servir en la iglesia. Con esto vemos que se da por sentado que cuando tú sirves, debes de hacerlo por amor. Debes de hacerlo por amor a tu hermano, por amor a tu hermana. Otra vez, no buscando una agenda distinta, cualquiera que sea, sino porque realmente amas a tu hermano y a tu hermana. Porque dice, el amor sea sin fingimiento. Y nuestro Dios sabe cuando fingimos. Nuestro Dios sabe y entiende y conoce cuando nosotros estamos actuando, cuando estamos diciendo algo que realmente no estamos procurando hacer. Por eso Pablo nos dice, mira, el amor sea sin fingimiento. Y vean cómo termina, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Es decir, si estás sirviendo de otra manera, buscando otras cosas, fingiendo amor o sin amor, debes de estar aborreciendo eso. Recházalo de tu vida. Así como aborrecen la comida, no sé, ¿verdad? ¿Qué comida no les gusta? Pero así como quizá, no quiero decir nada, ¿verdad? Pero cualquier comida que no te guste y dices cuando te invitan, uy, vamos aquí, al cabrito, por ejemplo, ¿verdad? No, nadie quiere ir al cabrito, ¿no? No, cualquier otra comida que te diga, vamos aquí, y tú dices, ay, no, pues yo prefiero eso, no, porque no me gusta, quiero evitarlo. Bueno, de la misma manera, piensa en forma práctica, por si hay una ilustración. Cuando se presenta a tu vida, a tu mente, porque viene a tu mente, ¿verdad? Esta comida para que la comas, de no estar amando, al estar sirviendo a tus hermanos, hacerlo con otra agenda, recházalo, abandónalo, quítalo de tu vida, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Y luego el 10, ¿verdad? Amaos los unos a los otros con amor. Cuando dice ahí fraternal, la idea es desde las entrañas, desde tu interior, realmente que este amor sea algo que sale de todo tu ser. De esta forma, ámense los unos a los otros. Y en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces nosotros debemos de estar procurando que este ingrediente del amor, hermanos, como les dije, como le digo a mi esposa, ¿verdad? Este ingrediente del amor debe de prevalecer entre nosotros. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, no buscar la unidad, porque la unidad ya la tenemos en Cristo. Pablo lo que nos dice ahí en Efesios 4 es que estemos solícitos a guardar la unidad, que estemos preparados y listos para guardar la unidad entre nosotros y procurar estar amándonos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, con un amor genuino. Este aroma debe impregnar esta iglesia local. Debe impregnar tu familia, tu relación con tu esposo o tu esposa, si son creyentes, con tus hijos. Debes de honrar, debes de amar, debes de procurar. Ese es el deseo de nuestro Dios, en cualquier área. No debe faltar este ingrediente en nuestra relación y servicio entre los hermanos. Debemos prestar atención. Y escucha esto, no solamente debes de prestar atención porque somos muy buenos acá, prestando atención en qué dones Dios nos ha dado y desarrollándolos y queriendo hacer y queriendo y deseando pulir. Antes que eso, piensa en el amor que debe permear tu servicio, porque para Dios eso es lo más importante, el amor cuando tú sirves. Cuando tú desarrollas los dones que Él te ha dado, ¿de qué forma estás procurando amarlo a Él y expresarle un amor genuino a Él y agradecimiento, pero también a tus hermanos? Ese debe ser nuestro pensamiento. Debemos prestar atención más en que cuando servimos
lo hacemos por amor que si lo estamos haciendo bien cuando servimos. Porque a veces nos equivocamos, somos humanos, tenemos una mente caída. Pero Dios se enfoca en nuestro corazón y nos dice, mira, piensa y evalúa si verdaderamente estás amando a tu hermano cuando le sirves. Y recuerden, 1 Juan 5:3, Dios nos dice, este es el amor a mí, que guardes mis mandamientos. Y mis mandamientos, nos dice el Señor, no son gravosos, no son gravosos. Y el Señor nos manda a amarnos y servirnos con un amor muy lindo. De hecho, ahí en Efesios 4, versos del 11 al 16, Efesios 4, versos del 11 al 16, esta carta que habla mucho acerca de la vida de la iglesia, nos dice ahí Pablo que pues él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? Regaló apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros a la iglesia local, con el propósito o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con la palabra de Dios, obviamente, mientras la están enseñando, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos inmaduros, ¿verdad? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que vean el 15, siguiendo o hablando entre nosotros, ¿verdad? Hablando o siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Entonces, hermanos, en el contexto de la iglesia, en nuestras relaciones, en esta iglesia local, debemos estar interactuando, sirviéndonos por amor a Dios y por amor entre nosotros, un amor como lo hemos visto, que debe ser igual, similar al amor que recibimos por parte de Jesús. De la misma manera debo de estar procurando amar a mis hermanos en la iglesia local, pero también en la interacción que tengo con mis hermanos. Ya sea que esté sirviendo o no, ¿verdad? Pero en las interacciones debo estar hablando la verdad en amor. Muchas veces, cuando hablamos la verdad en amor, eso se ve cuando animamos a los hermanos, cuando oramos unos por otros, cuando nos alentamos, ¿verdad? Nos preocupamos. Cuando nos hablamos por teléfono, nos mandamos un texto, pero también esto se ve cuando, por ejemplo, alguien se acerca a ti y te hace pensar un poco en tu vida espiritual, cómo estás en diversas áreas de tu vida, con qué pecados estás batallando, incluso cuando se ve un pecado visible en tu vida, cuando se acerca a ti y te hace pensar en tu necesidad de confesar tu pecado y arrepentirte. O cuando vas a consejería y entonces ahí estás recibiendo consejo de otros y escuchas el consejo bíblico y entonces Dios exhibe tu corazón, tu necesidad de depender de Él, de confiar en Él, de ser instruido por Él. Entonces este amor debe de permear ahí y tú saber que es eso que está sucediendo ahí en ese momento, aunque nos duele, ¿verdad? Aunque pues nos exhibe, es amor de Dios. Es amor de Dios. Ese amor debe permear ahí. Y lo vamos a estar viendo en 1 Corintios 13. Y nada más para cerrar, los últimos 5 minutos. En 1 Corintios, que por cierto no es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Ahí le pueden preguntar a los hombres cuántas cartas escribió Pablo, ¿verdad? Los Corintios. Pero acá en nuestras Biblias tenemos 1 Corintios y 2 Corintios. Pero aquí aprendemos en 1 Corintios que esta iglesia, hermanos, de Corinto era una iglesia que no le faltaba ningún don, que tenían un conocimiento, un entendimiento de Dios, de su voluntad, mejor que el tuyo y el mío, mejor que cualquier iglesia. Porque vean cómo dice Pablo ahí en 1 Corintios 4, 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas, vean ahí, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Tenían un conocimiento muy bueno de Dios y del consejo de Dios. Era una iglesia, digámoslo así, que tenía un conocimiento teológico, bíblico adecuado.
muy, muy grande, muy alto. Y luego el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, vean ahora el 7, que nada os falta en ningún don. ¡Wow! Es una iglesia, en cuanto a conocimiento, muy reformado, ¿verdad? Entre comillas, muy bíblico. En cuanto a los dones, pues muy dotada la iglesia, porque nada os falta en ningún don. Pero ¿cuál era la condición de esta iglesia espiritual? No solamente porque estaba siendo influenciada por la sociedad en Corinto, que era una sociedad muy inmoral, donde se practicaba la inmoralidad sexual, la fornicación, donde se promovía el orgullo, la vanidad, la vanagloria, donde había muchas religiones, ¿verdad? No solamente por eso, sino porque en cada uno de los miembros estaban siendo influenciados por una falta de amor muy palpable entre los hermanos. Y esto se veía porque Pablo, cuando escribe esta carta de Primera de Corintios, pues de manera amorosa, no para avergonzarlos, lo dice ahí en la carta, sino para mostrar amor, les dice, miren, hay estas situaciones que deben atender. Hay ciertas cosas que deben considerar. Y lo hace como un pastor, ¿verdad? Como alguien que pasó mucho tiempo con ellos, porque cuando la primera vez que los visita, estuvo ahí 1 año y medio y Dios salva a muchos corintios. Y luego les escribe 4 cartas y los visita 3 veces. Y él realmente les amaba mucho, les conocía muy bien. Y entonces él sabe que son personas realmente salvas, porque vean en versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, que son santificados en Cristo Jesús, es decir, realmente han sido apartados para Dios por Cristo Jesús, pero también ustedes son llamados a ser santos, vean ahí, llamados a ser santos, es decir, llamados a crecer en santidad, en santificación. Él sabe que son personas realmente salvadas por Dios, apartadas por Él, pero que deben procurar la santidad. Y aun y cuando tienen muchos dones, tienen un conocimiento adecuado de Dios, su vida espiritual es muy fea, porque hay divisiones. Capítulo 1, versos del 10 al 13, capítulo 3, 1, 7, hay divisiones. Capítulo 5, versos 1 y 2, hay inmoralidad sexual. Dice Pablo que aún ni se nombra entre los corintios, aún y cuando esa ciudad era conocida como la más perversa, inmoral en aquella época. De hecho, habían inventado un término corintianizar para hablar acerca o implicar la fornicación o las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Pablo les dice, deben de atender esto en la iglesia. Esto estaba pasando en la iglesia. Divisiones. Inmoralidad sexual, capítulo 5. Demandas judiciales, 1 Corintios 6, entre los hermanos. Olvidándose por completo de Mateo 18, ¿verdad? Problemas en el matrimonio. Algunos no procuraban tener intimidad. Se estaban separando por cualquier causa. Se querían volver a casar, pero con personas no creyentes. Todo esto, problemas en esta iglesia genuina. Incluso capítulo 8, esta libertad cristiana era una libertad que estaban ejerciendo de forma egoísta. Porque decían, yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que yo quiera. Pero Pablo les dice que esa libertad no ocasione tropiezo a aquel que tiene una conciencia débil. Y vean por qué está pasando todo esto. Divisiones, una vez más, inmoralidad sexual, demandas. ¿Por qué? Por una falta de amor. ¿Por qué hay una división en la iglesia? Por falta de amor. ¿Por qué hay inmoralidad sexual dentro de los miembros de la iglesia? Porque no estás amando a tu hermano realmente como Cristo te amó a ti. ¿Por qué hay demandas judiciales? Porque no estás amando el consejo de Dios al recordarte que debes de atender cualquier problema en la iglesia atendiendo Mateo 18, la disciplina eclesial. ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? Por lo mismo, por falta de amor en el matrimonio, por ese ingrediente que se te ha olvidado, que lo has dejado a un lado en tu casa, en tu relación con tu esposo, esposa, con tus hijos, tus padres, lo has dejado olvidado. ¿Por qué hay una libertad cristiana egoísta? Porque estás pensando en ti, en tus deleites. Y te estás olvidando de tu hermano que puede ocasionar tropiezo. ¿Por qué hay mal uso de los dones espirituales? Porque es un regañazo, ¿verdad? Este capítulo 13 de 1 Corintios está en medio del 12 y del 14.
12, 13 y 14. Muchas veces nada más vemos 1 Corintios 13 y lo usamos para los matrimonios, ¿verdad? Para cuando se van a casar, etcétera. Pero es un regañazo el que está dando Pablo. Y les dice, recuerda, es como si les dijera, recuerda que en las interacciones de la vida de la iglesia debe de manifestarse el amor. Que cuando estás usando los dones que Dios te ha regalado, procures estar amando a tu hermano de manera genuina. Examina tu corazón, examina tu vida. Y esto es muy práctico, hermanos, para la vida de la iglesia. Y es nuestro deseo que podamos aprovecharlo. Y que lejos de haber divisiones, haya una unión muy linda entre nosotros, ¿verdad? Haya un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo anhelo de adorar al Señor, de servirnos. Que en lugar de que haya inmoralidad sexual en la iglesia, en las familias, al contrario, una pureza, una integridad desde el pensamiento, en el corazón, en la forma de hablar. Que cuando tenemos problemas entre nosotros, procuremos solucionarlos bíblicamente. Que cuando también haya problemas en el matrimonio, rápido estemos listos para solucionarlos. Que usemos nuestra libertad cristiana buscando la gloria de Dios siempre y no ser piedra de tropiezo para mis hermanos. Y procurando que cuando sirvo en la iglesia, lo hago por amor. Pero bueno, esto es la introducción nada más. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este servicio de adoración, como el que más tarde también llevaremos a cabo en nuestro servicio general. Oramos, Señor, que tu palabra realmente nos alimente, nos instruya y si es el caso también nos corrija. Deseamos adorarte y vivir en la vida de la iglesia, Señor, conforme a lo que tú has diseñado. Que este matiz del fruto del Espíritu, este ingrediente, sea palpable entre nosotros y que todos deseemos, Señor, estar practicándolo. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.